Bueno, muchachos, ¿cómo han estado? Bueno, entonces, ahí todos me escuchan. Hola, muchachos, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Yo empecé a iniciar la clase, a grabar la clase. Entonces, por acá les presento pantalla. Yo quiero que ustedes me digan nosotros quedamos en esta parte, ¿cierto? Espero yo que ustedes me confirmen. Nosotros quedamos en la conversión de unidades, ¿cierto? Estuvimos hablando de los conceptos que rapidez, que desplazamiento, que recorrido, ¿cierto? Que era velocidad, ¿cierto? Entonces hoy el tema que vamos a ver es el movimiento rectilíneo uniforme. A ver, ¿quién ha escuchado sobre el movimiento rectilíneo? Nadie ha escuchado. Bueno, entonces, ¿quién por favor me lee lo que dice acá sobre del movimiento rectilíneo? Está presentando pantalla. De a uno. Ya, profe. Léalo, por favor. Movimiento rectilíneo. El movimiento de un objeto en línea recta puede clasificarse con dos tipos principales. Uno, movimiento rectilíneo uniforme, MRU. La velocidad es constante, no cambia. No cambia. No hay aceleración. La distancia recorrida es proporcional al tiempo. Ajá. ¿Qué quiere decir proporcional al tiempo? Bueno, es importante que cuando me hablan que la distancia recorrida es proporcional al tiempo, quiere decir que a mayor tiempo, mayor que mayor distancia, ¿sí? Entonces, entre más tiempo yo recorro en una moto, en un vehículo, sea caminando, sea el movimiento de partículas, entre más se mueva, va a transcurrir que, o sea, entre más tiempo se mueva, va a tener mayor distancia. Entonces ahí habla de la proporcionalidad. Y por ejemplo acá me dice que la velocidad es constante, o sea, siempre va a ser la misma velocidad y no hay aceleración. Bueno, ahorita vamos a hablar de la aceleración, que es algo que vendría a ser el cambio de la velocidad, pero ya ahorita hacemos profundidad en ello. Bueno, entonces miremos acá, hay una clase de gráfica para yo ver versus tiempo y versus velocidad. Tiempo, velocidad y tiempo, espacio. Entonces, esta es la ecuación que satisface el desplazamiento. Entonces, x en función de t, o sea, acá me están hablando en función del tiempo, o sea, que cada vez que transcurre x, cualquier tiempo, voy a reemplazar acá y me va a hallar el espacio recorrido. X sub 0 es el espacio inicial. Este espacio inicial, muchachos, siempre en un movimiento rectilíneo uniforme se toma que la posición inicial va a ser 0 porque va a partir de un punto indicado, o sea, parte
desde la posición cero. Entonces aquí siempre el espacio, la ecuación se va a transformar en velocidad por tiempo. Pero si en algún momento el espacio inicial fuera cierta distancia que partió el cuerpo o la moto, la partícula, entonces se va a requerir de la posición inicial. Entonces, velocidad-tiempo, si la pendiente es positiva, el objeto se mueve hacia adelante y si la pendiente es negativa, se mueve hacia atrás. La pendiente de la recta es la velocidad. Entonces miremos que la velocidad que es espacio sobre tiempo. Por eso aquí me dice que la pendiente es la velocidad. Bueno, ahí hay que tener muy en cuenta que si ustedes se ponen a mirar esto se parece a una ecuación de la recta. Por eso me están hablando que la velocidad es la pendiente. ¿Listo? En algunos casos, muchachos, esta X que tenemos acá se representa como la distancia o se toma como la posición en algunos casos. Entonces, mire que acá la fórmula, mire que acá me están hablando de que parte el cuerpo de un X sub 0 igual a 0. Es la posición inicial. Entonces miremos que acá en vez de poner X ponen D. Pero es lo mismo, o sea, si yo pongo acá X o D, va a ser igual porque va a ser la distancia recorrida. En física muy comúnmente la posición o el desplazamiento se representa con la letra X. Por acá tenemos que la velocidad, por eso les había dicho que es la razón de la distancia sobre el tiempo. Mire que ustedes cuando expresan la velocidad de una moto, que yo voy a ir a 100 kilómetros por hora. 100 kilómetros por hora. Mire que estamos hablando en una razón de el espacio con respecto al tiempo. Mire que está diciendo 100 kilómetros por hora. ¿Sí? Y la distancia siempre se va a dar en las unidades como metros, kilómetros, centímetros. El tiempo también sabe que se da en segundos, en horas, en minutos, ¿cierto? Pero más comúnmente se da en segundos. ¿Listo? Y la distancia se da en metros y la velocidad en metros por segundo, que estas son las unidades, muchachos, del sistema internacional. Bueno, entonces yo quiero empezar con un ejercicio de estos. Tenemos, muchachos, por ejemplo, este punto me dice que un auto, mire, un auto se mueve a una velocidad constante de 72 kilómetros por hora. ¿Cuántos metros recorre en 25 minutos? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Pues yo cojo el puntico, lo pego y abro acá una hojita para poder rayar. Listo. Ahí todos me escuchan bien, ¿cierto? Sí, profe. Entonces por acá después yo abro esto. Nosotros la vez pasada estuvimos hablando de la conversión del tiempo, conversión del espacio y hablando de varios conceptos, ¿cierto? Desde esa definición física, pues que esto me está cargando. Bueno, por acá, esperamos que ya me está. Profe, perdón, escucha mucha bulla. ¿Se escucha mucha bulla? Sí, es que, perdón, espere. Están, es que, por ayuda. Es porque allí están haciendo una construcción, pero espere, yo me ubico por un lado, por acá, para que no se escuche ese ruido de allá afuera. Qué pena. Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo está? Bueno, por acá Bien, gracias. me alegra.
Entonces por acá vamos a desarrollar un ejercicio del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces miremos que como nos expresaba la ecuación, miremos que teníamos la fórmula. Nosotros estamos hablando de, perdón por acá, por aquí insertar. Estamos viendo que teníamos una fórmula que me decía espacio o distancia es igual a la posición inicial. Esa posición inicial, como nos la estaban mostrando, como x sub 0 más la velocidad por el tiempo. Entonces miremos que acá me dice que un auto se mueve a una velocidad constante de 72 metros por segundo. Entonces esta ecuación se parece a la de una recta. Igual en su momento en matemáticas no se vio porque es cierto. Pero bueno, entonces la v es la velocidad que representa la pendiente de una gráfica. Entonces esto yo tengo que esta posición de que parte un auto se mueve a una velocidad constante. Entonces posición inicial la vamos a tomar como 0, porque como la velocidad va a ser constante, y si nos hubieran dicho que partía de cierta distancia y si fuera movimiento rectilíneo uniforme, porque va a describir una recta, entonces vemos que si nos hubieran dado la posición se hubiera tomado, pero en todo caso hubiera sido movimiento rectilíneo uniforme. Entonces miremos que acá nos dice que es una velocidad constante. Cuando nos habla del enunciado que es una velocidad constante, es un MRU. ¿Listo? Entonces acá este x sub 0 lo tomamos como 0 y acá hacemos el reemplazo. Pero antes de hacer el reemplazo tenemos que hacer una conversión. Miremos que acá la velocidad está en 72 kilómetros por hora y el tiempo está en minutos. Entonces vamos a llevarla a metros por segundo. Primero, ¿cómo convierto la velocidad en metros por segundo? El de 72 kilómetros. Entonces, a ver, ¿quién me acuerda cuántos metros tiene un kilómetro? ¿Quién me acuerda de la tablita que hicimos la vez pasada? Yo por 1000 acá. metros. No, 1000 metros, muy bien. Iba a buscar acá, pero mientras 1000 metros. Y esto equivale a un kilómetro. ¿Listo? Y ahora, haciendo la multiplicación de esto, se va a cancelar kilómetro con kilómetro y me quedaría 72 por 1000, me daría 72.000 metros. ¿Listo? Darían 72.000 metros. Y ahora, y acá tenemos el tiempo. Entonces, me faltó acá. Entonces el tiempo lo voy a convertir, esto lo voy a dividir por una hora. ¿Cuánto equivale una hora? Espera, yo hago por acá algo para cerrar esto entre paréntesis. Espera. Para colocar. ¿Sí me da? No me da para convertirlo así. Entonces, mire lo que voy a hacer. Voy a multiplicar. Entonces, de una vez. Acá tengo esto. Multiplico. Entonces yo ahora voy a hacer cuánto. Voy a coger una hora. Entonces, una hora. Necesito cancelar hora. Una hora. ¿Cuántos segundos tiene? ¿Cuántos? ¿Cuántos minutos tiene una hora? Sí, señora. ¿Por qué vamos a convertir esto a metros por segundo? ¿Cuánto es? 3600, profe. Ajá. 60 minutos. 3600. Entonces, 3000. Entonces, perdón. Una hora.
Es aquí una hora. Equivale a 3.600 segundos, profe. Y espere que la fracción. Espera un momentico, que es que esto. Bajar esto acá arriba. Entonces, acá debajo de esto, muchachos, sino que no sé cómo ubicarlo aquí. Pero, un, espera un momentico, no me quiere. Bueno, espere, mejor hagámoslo por partes, mejor, porque esto no me quiere dar. No me quiere dar esta parte. Entonces aquí ya sabemos que esto nos da 72.000. Listo. 72.000 metros. Ahora ya sabemos, estos 72.000 metros lo vamos a dividir por 3.600, que equivale una hora en segundos. Entonces lo hago acá aparte. Entonces la velocidad, que es la que está ahí, la v, es la v, entonces v es igual a 72.000, entonces fracción 72.000 metros, y una hora en segundos son 3.600 segundos, que ya hemos hecho la conversión. Entonces, cogiendo 72.000 y lo dividimos entre 3.600, ¿cuánto nos da? Eso me daría 20. Listo. Si quiere corroboran, eso me daría 20. 20 metros por segundo. Listo. ¿Quién corroboró? Al profe se le está perdiendo la pantalla. ¿Se le saque, perdón? Perdiendo la pantalla. Es lo que pasa. Listo, profe. Gracias. Ayúdame. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Miremos a ver. Ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Entonces ahí ven 20 metros por segundo, ¿cierto? Ya hice la conversión de la velocidad en metros por segundo, ¿cierto? Ahí se ve bien. Ahora, 25 minutos, ¿cuánto equivale en horas? Entonces, 25 minutos en horas. Ay, 20. De 25 a 25 minutos lo voy a multiplicar. ¿Por cuánto multiplico esto? Entonces miremos que una hora son 60 que. Muchachos, ustedes sí están ahí, es que yo a veces pienso que es como hablando solo, no sé.
Sí, ¿Me profe, yo estoy escuchan acá, no que la señal está un poquito sarda, estoy por acá en una vereda. Sí, Me vine profe. por acá lejito, entonces me cogió clase lejitos. bien? Ay, ay, ay. No, sí, profe, yo estoy poniendo cuidado. Ah, bueno. Entonces aquí se cancela minuto con minuto y me quedaría 25 y lo divido en 60. Entonces 25 dividido 60 lo puedo dar como fracción o lo puedo dar como decimal. Entonces esto aproximado me daría 0.42 horas. Lo que da 25 minutos es 0.42 horas. Y ahora esto es lo que yo... Perdón, perdón un momentico, 25 minutos. Aquí quedaría en horas. Yo lo necesito llevar esa segundos. Perdón, muchachos, espere yo aquí. Porque aquí necesito llevarlo a... Ahora, pero 25, cancelo minuto con minuto. Pero una hora... A ver, me quedaría una hora. Necesito que me queden segundos. Perdón, entonces 25 minutos. ¿Cuánto sería? Aquí también serían 3600. Listo. Que eso es lo que equivale a una hora. Porque yo ahora cancelo. Ah, pero aquí tengo la unidad. Me toca hacer la conversión así como la estoy haciendo. Tengo que coger 60. Acá. 60 minutos. Y ahora acá multiplicarlo por otra fracción. Pero yo ya por acá. Por otra fracción. Por acá le pongo el símbolo de multiplicar. Un asterisco. Dice que un minuto son 60 segundos. Ahí sí me queda mejor. Más entendible ahí. Entonces cancelo. Minuto con minuto me quedan horas. 60, 25 minutos, 25 minutos. Una hora son 60 minutos. Ah, pero espere que yo aquí estoy como enredadito con esto. Espere, qué pena. 25. Aquí, 25 minutos. Y una vez, sí, para no hacer toda esta vuelta. Perdón, perdón. Para no hacer toda esta vuelta, mire lo que va a hacer. Un segundo. eh, un segundo. Pero la equivalencia. Un momentito. 25 minutos. Espera un momentico, muchachos, que por acá. Sí, 25 minutos. Lo voy a llevar a segundos. De 60 segundos
Perdón. 30 segundos. Si lo estaba haciendo aquí mal. Qué pena, muchachos. De 60 segundos. Si eso es un minuto. Es que todo lo que tenga que ir, muchachos, en la fracción tiene que ser igual a 1. Por eso aquí estaba organizando siempre de valer 1. O sea, mire, 60 segundos sobre un minuto, eso equivale a una unidad, porque eso me está diciendo que cada fracción que yo ponga tiene que ser el equivalente. Entonces, mire que 60 segundos es un minuto. Y ahora sí cancelo minuto con minuto y multiplico 25 por 60. Y eso me daría 1500 segundos. Y ahora en sí, un auto se mueve a una velocidad constante. ¿Cuántos metros recorre en esto? Entonces, ya sabemos que esta posición va a ser 0. Entonces, ¿cuántos metros recorrió? Entonces, yo voy a... Ya está la conversión. Entonces, ahora pongo X, que es la distancia. Y esto va a ser igual a la velocidad. Ya hicimos la conversión, que son 20 metros por segundo. Y esto lo va a multiplicar por el tiempo, que son 1500 segundos. Cancelo este segundo que divide, este que multiplica, y que me quedan metros. Entonces 1500 por 20, esto me daría 30.000 metros. O sea que 30.000 metros. ¿Esto qué quiere decir, muchachos? Que el auto recorrió 30.000 metros. ¿Listo? Y eso equivale a ¿cuánto? A 30 kilómetros. Más o menos una distancia. No sé quién conoce aquí a Medellín. ¿Quién conoce Medellín de ustedes acá? Para como Yo, para profe. usted. Sí, Eso, señor. eso es más o menos una distancia que hay entre la estación Niquía del metro hasta la Estrella. A ver, no, sí, 30 kilómetros de Niquía a la Estrella y 30 kilómetros. Que si yo cojo y esto lo divido en 1000, se cancelan estos 3 ceros y ¿quién me quedó? 30 kilómetros. Listo. Entonces, eso es el espacio que recorre ese auto. Entonces, miremos estos puntos que hay acá. Por ejemplo, vamos a hacer el segundo. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes hagan el segundo. A ver qué tal. 5 minuticos, listo. A ver qué tal como lo hace. Entonces yo les presento la pantalla bien. Es de movimiento rectilíneo. Acuérdense que la velocidad es constante, no hay aceleración. Entonces una bicicleta avanza 5 kilómetros durante 10 minutos. ¿Cuál es la distancia recorrida? Uh-huh.
Profe, es la segunda, ¿cierto? Hola, ¿me habló? Sí, señor. Es la segunda, ¿cierto? Sí, Serían 3.000 metros. 3.000 metros. Si una bicicleta avanza 5 metros por segundo durante 10 minutos, ¿cuál es la distancia recorrida? Entonces usted le dio 3.000. Sí, señor. ¿A quién le dio diferente? ¿A quién le dio diferente? Pues yo voy a traer el ejercicio a ver qué tal. Entonces, primero, la velocidad tiene las unidades del sistema internacional, que lo hablamos hace 8 días, ¿cierto? Está en metros por segundo. Entonces, los 10 minutos hay que convertirlos ¿a qué? A segundos. Entonces, por ejemplo, por acá, vamos a hacerlo. ¿A quién le dio diferente? ¿Quién lo está calculando en el momento? Entonces, miremos que acá 10 minutos lo debemos de multiplicar. ¿Por cuánto debemos de multiplicar esos 10 minutos? Por 60, profe. Por 60. Muy bien. 60 segundos que equivale a un minuto. Entonces aquí cancelo minuto con minuto, me quedaría 10 por 60. 600 segundos, ¿sí o no? Ahora, la distancia, miremos que la distancia va a ser igual. La distancia la representamos con X o también con la D, con la letra D. Entonces nos quedaría 5 metros por segundo y lo multiplicamos por 600 segundos. Cancelo segundo con segundo. A mí me dio igual a ella, me dio 3.000 metros. Muy bien. ¿Y eso cuánto equivale en kilómetros? ¿Cuánto equivale? 3, profe. 3 kilómetros. ¿Cómo no le escuché bien? 3. 3 kilómetros. 3 kilómetros, muy bien. Entonces, mire, ahí quedan esos 3 ejercicios para que los vayan haciendo. Son, pues, tercero, un tren recorre 360 kilómetros en 4 horas. ¿Cuál es su velocidad? Expresarlo en metros por segundo. ¿Cuánto tarda una persona en recorrer 1.2 kilómetros y camina a 1.5 metros por segundo? O sea que la velocidad es que constante. Un nadador nada 2 metros por segundo. ¿Cuántos segundos necesita para recorrer 100 metros? Entonces ahora, muchachos, vamos a avanzar a otro movimiento que se llama el movimiento rectilíneo uniforme acelerado.
ese movimiento rectilíneo acelerado sí requiere de una aceleración. Y la aceleración es la variación de la velocidad de un cuerpo respecto al tiempo y se define de esta manera. Esta eléctrica que ustedes ven como un triángulo se le llama delta de la velocidad y delta del tiempo. Esos deltas, eso simboliza velocidad. ¿Ve? Simboliza cambio, perdón, cambio. Cambio es la diferencia que hay entre un valor máximo y un valor mínimo. Siempre un valor final menos un valor inicial. Entonces acá hay una velocidad final y menos una velocidad inicial. Acá hay un tiempo final menos un tiempo inicial. Si un objeto aumenta su velocidad, la aceleración. Si un objeto aumenta su velocidad, la aceleración es positiva. Si disminuye la aceleración, es negativa. O sea, desacelera. O la aceleración con sentido contrario al movimiento. La aceleración la vamos a medir en metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces por ejemplo, por acá viene lo que es el movimiento uniforme acelerado. El movimiento uniforme acelerado, también llamado movimiento rectilíneo uniforme acelerado, se le puede nombrar MRUA. Es un tipo de movimiento rectilíneo que contiene la aceleración y es constante. Entonces, características. El objeto se mueve en línea recta, la aceleración es constante, la velocidad cambia uniformemente con el tiempo y es típico el fenómeno como caída libre. Entonces, miremos que las fórmulas que vamos a tener acá se tienen también en cuenta para trabajar el movimiento de caída libre de los cuerpos. Entonces, algo que yo quiero que ustedes también noten para que lo hagamos tanto a la velocidad, para representar una gráfica en el movimiento rectilíneo uniforme y para el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, vamos a hacer tres gráficas en el GeoGebra cuando avancemos acá con esto. Por acá, ¿quién tiene el micrófono desactivado? Bueno, por acá. Entonces, miremos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. Vemos la velocidad. La velocidad de las ecuaciones tiene una velocidad inicial más una aceleración por el tiempo. La fórmula de la posición en función del tiempo. Espacio es igual a la velocidad inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo a la 2. La velocidad en función de la posición es la velocidad al cuadrado, que es igual, la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por la diferencia de el espacio final menos el espacio inicial. Listo. Por acá hay que tener en cuenta cómo se vería una gráfica. Por ejemplo, la velocidad versus tiempo se va a ver como una recta, donde si la aceleración es positiva, va a quedar ascendente. Y si la aceleración es negativa, va a quedar descendente y la línea queda con pendiente pues negativo. Miremos, por ejemplo, acá cuando es espacio versus tiempo. Entonces, por ejemplo, espacio versus tiempo forma una parábola, una curva en el plano. Pasa lo mismo cuando la aceleración es positiva, la curva queda hacia arriba, y cuando es negativa, la curva abre hacia abajo. Miremos que acá el tiempo va a estar a la 2. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que acá las variables que yo vaya a poner, el espacio va a ser en función del tiempo. O sea, que en este caso si yo veo una gráfica de una función de estas en el plano, aquí las que van a variar son el tiempo y el espacio, porque va a ser versus espacio versus tiempo, o, o, o la
o ¿cómo es? Perdón, velocidad versus aceleración versus tiempo, velocidad versus tiempo. Son dos curvas, una es recta y la otra es una curva. La posición versus tiempo es una curva y velocidad versus tiempo es una recta. Listo, entonces la aceleración es, miremos cuando acá nos habla que la aceleración versus tiempo es una línea horizontal. También hay que tener presente esta gráfica. Muestra que la aceleración no cambia con el tiempo, o sea que es una función constante. Igual son muchos conceptos que se tiene que reconocer en el proceso de las matemáticas. Entonces yo voy a hacer tanto el primer ejercicio para mostrarles una gráfica y uno de estos para mostrarles también una gráfica. Entonces miremos acá un coche parte del reposo, o sea que cuando parte del reposo su velocidad inicial es cero. Cuando nos habla del reposo, la velocidad inicial es cero y la aceleración es de 3 metros por segundo al cuadrado durante 4 segundos. ¿Cuál es su velocidad final y qué distancia recorre? Entonces, si nosotros venimos a estas formulitas de acá, nosotros nos dan aceleración y nos dan tiempo. Entonces, si ustedes vienen acá a estas formulitas que yo les acabé de mostrar a usted, les acabé de mostrar, mire que allá nos están dando esta nos sirve para encontrar a quién. Nos están dando la aceleración y el tiempo. Esta nos sirve para encontrar la velocidad final. Entonces, en esa nos sirve para encontrar la velocidad final, ¿cierto? Esa primera ecuación. ¿Y cuál nos permite encontrar la distancia? Entonces, miremos estas, posición en función del tiempo. Miremos que esta nos permite encontrar la posición. Entonces, esta también nos puede permitir encontrar la aceleración, la velocidad, pero no nos sirve porque no nos dan la distancia. No nos sirve esta porque no nos dan la distancia. Mientras que en esta, cuando nos habla que el cuerpo parte del reposo, entonces la posición inicial la vamos a tomar como 0. Y acá reemplazamos más la velocidad inicial por el tiempo. Sabemos que la velocidad también va a dar 0 porque el cuerpo parte del reposo. Un medio de la aceleración que ya nos la dan y el tiempo al cuadrado que ya la tenemos. Pero para poder hacer una gráfica tenemos que dejar el espacio y tenemos que dejar el tiempo al cuadrado y reemplazar una aceleración. Entonces vamos a mirar acá cómo nos queda. Espera, yo me traigo el puntico. Entonces un coche parte del reposo. Entonces la aceleración es de 3 metros por segundo y durante 4 segundos. Entonces mire que acá no hay que hacer conversión, ¿cierto? Entonces cojo esta fórmula de la velocidad. Entonces este es MRUA, movimiento uniforme acelerado, donde si hay aceleración, entonces tenemos que la velocidad final, que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bueno, entonces aquí sabemos que nos dice que parte el reposo es la velocidad final. Esta V que no tiene, a veces se le puede poner la F que simbolice velocidad final. Entonces la velocidad final va a ser igual
Velocidad inicial que es 0. Pues, si pongo el 0, todo número sumado con 0 me da el mismo. La aceleración sabemos que son 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces acá segundo va al cuadrado. Y esto me queda multiplicado por el tiempo que son 4 segundos. 4 segundos. Entonces miremos, muchachos, algo acá. Miremos que acá se cancela un segundo de acá abajo con este segundo, pero abajo me queda un segundo porque este está segundo a la 2. Eso quiere decir que abajo hay segundo por segundo. Entonces yo cancelo este segundo con uno de acá abajo y sobrevive un segundo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La velocidad final es va a ser igual a ese producto, esa multiplicación. Entonces, 3 por 4, 12, eso me daría 12 metros por segundo. Esa sería la velocidad en la que el cuerpo adquiere después de la velocidad final, después de partir del reposo. Y ya para yo calcular el tiempo, el espacio, perdón, me piden que encontrar la distancia que recorrió en esos 4 segundos. Entonces, vamos a mirar que acá la distancia final va a ser igual a la distancia inicial. Entonces, distancia inicial. La copio acá para que distancia inicial más la velocidad, más velocidad por tiempo. Aquí cuando yo no tengo necesidad de estar poniendo asterisco, pero sé que aquí hay una multiplicación. Más un medio, entonces fracción más un medio. Entonces acá me quedaría la aceleración, entonces aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces acá nos quedaría de esta manera. Ahora ya reemplazo acá. Sabemos que a esta velocidad, acuérdense muchachos, la velocidad inicial. Siempre la velocidad inicial. Es velocidad inicial. Entonces, a ver, entonces acá me quedaría que espacio. Entonces partió del reposo. Entonces sería espacio. Espacio va a ser igual. Entonces acá es este es 0. Este es 0. Entonces 0 por t es 0. Más 0, 0. Entonces aquí me quedaría un medio. Es un medio. Ahí nosotros habíamos calculado, pues nos calculamos la velocidad final. Acá la aceleración, eso lo voy a colocar dentro de un paréntesis. La aceleración sabemos que son 3 metros por segundo al cuadrado. Entonces me quedaría segundo al cuadrado. Y esto lo multiplico por el tiempo al cuadrado. Son 4 segundos y eso lo voy a elevar. A ver, 4 segundos al cuadrado. Miremos, hagamos esto de manera, ¿cuánto sería 4 segundos a la 2? Entonces es multiplicar 2 veces 4 segundos. Entonces me quedaría 4 por 4, 16.
Entonces me quedaría 16 por 3, 48. Y 48 dividido 2, ¿cuánto me da? 24. 24. Entonces acá me quedaría esa distancia que recorrió eso es ese coche, es un coche, entonces sería de 24 metros. Entonces mire cómo se cancela este segundo al cuadrado. Este tiempo queda al cuadrado, sería 4 por 4, 16 segundo cuadrado. Segundo cuadrado se cancela con este segundo cuadrado. Y me quedaría 16 por 3, 48. 48 y 2, 24 metros. O sea que esa es la distancia que recorre en 4 segundos. ¿Listo? Entonces mire, esto yo lo modelo, vamos a hacer esta, daría su gráfica en el GeoGebra para mirar cómo nos queda. Que es que me cargue este GeoGebra para mostrarle las dos gráficas. Que me cargue acá. Mientras eso me carga, yo voy a modelar la situación. Entonces me va a quedar la ecuación, la modelo de la siguiente manera. Esto va a quedar, muchachos, mire, acá el X acá va a ser Y. Entonces acá me quedaría X en función del tiempo. Entonces acá pongo T, esto va a ser igual. Entonces, estas velocidades es 0. Pues acuérdense que partió la velocidad inicial. Y el que va a variar es el tiempo. Entonces va a quedar un medio. Es un medio por 3, me daría 3 medios. Entonces aquí en real sería, la función sería 3 medios. Porque si yo multiplico eso me quedaría 3 medios y el t me quedaría al cuadrado, el tiempo. Ya la aceleración no la daban, entonces quedaría t tiempo, me quedaría tiempo a la 2. Mire, esto vea cómo va a quedar en el GeoGebra que lo vamos a ver. Este X va a ser, siempre el tiempo va a ir en el eje horizontal. Y esta distancia la vamos a poner en el eje vertical. Entonces esto va a ser Y. Y el T va a ser X. Entonces mire cómo queda la curva. Entonces me quedaría Y va a ser X en este caso, que es la distancia. Igual, un medio. Me quedaría un medio. Y el tiempo va a ir en el eje horizontal, que es X, me va a quedar, me quedaría X a la 2. Entonces mire cómo me queda la gráfica. Lo que decían las descripciones, mire que la gráfica quedaría en una curva, ¿sí? Entonces miremos que lo que decían las definiciones, que en sí va a quedar una curva. Entonces yo si quisiera, pero yo se la vuelvo y la muestro acá, espera que me cargo acá. Las otras, por ejemplo, la otra que estábamos viendo acá, esta de acá, pero esto me cargue. Bueno, ahí quedó bien que es la curva que quedó hacia arriba. Mire que un medio es un valor que siempre va a ser constante de la función. La aceleración, perdón muchachos, yo porque puse un medio, nadie me corroboró. Mire, eso es un que 3 medios, ¿no es? ¿Sí se acuerdan? Hola, 3 medios. Sí, profe.
3 medios. Porque la aceleración era 3. Mire, queda igual, pero se reduce más la parábola. Esa es una parábola y queda hacia arriba. Y miremos que la aceleración era positiva. Pero si la aceleración hubiera sido negativa, hubiera quedado hacia abajo la curva. Bueno, entonces yo voy a mirar en algo acá. Que esto aquí tiene que cargar para que me pueda. Entonces miremos acá. Yo miro algo acá. Esto me carga. Bueno, espera un momentico, muchachos. Yo miro una gráfica de estas acá. No, espera que eso no me carga acá. Espera un momentico que eso cargue, muchachos, qué pena. Es como... ¿Quién me acuerda de la otra? ¿Cómo habíamos quedado con esta? Esta la que hicimos acá fue este problema del movimiento MRU. Entonces el movimiento bueno, esta de acá. Miremos acá. Si yo veo la gráfica posición versus tiempo, no, vemos que por ejemplo X sea, pongámosle que sea el eje Y, que sería la posición, igual. Y la velocidad sabíamos que ya la habíamos convertido a 20 metros por segundo, que era 72. Sí, aquí habíamos hecho el cociente, es 20 metros por segundo, que sería la velocidad. Es 20. Y este t, que sería el x, que sería el tiempo, que iría en el eje horizontal. Entonces, si yo grafico esto aquí en el plano, mire cómo me queda. Entonces me quedaría y, que sería la distancia, va a ser igual al t, que sería 20x, que sería el tiempo, que sería el eje. Le doy acá a enter, entonces me daría, yo por acá le doy x, pero no me muestra. A ver, si ven la gráfica ahí, que es como una recta muy... Ya, yo escondo esta. Si ven la recta ahí, muchachos. Sí, profe. Queda una recta de esta manera. Pero nosotros desde donde la tenemos que analizar, la tenemos que analizar en algo positivo. Las gráficas siempre se van a reflejar es en el eje positivo hacia acá arriba, o sea, en el primer cuadrante del plano cartesiano. Entonces miremos que, por ejemplo, acá porque toma 20 valores muy grandes, y por ejemplo, si el tiempo fuera un segundo, un minuto, el 20 metros por segundo sería un segundo. Si reemplazamos 20 por 1, eso me daría por acá arriba, muchachos, me daría 20 por 1, 20. Tendríamos que ir hasta el 20. O sea que este 1 se proyecta en 20. Si fueran 2 segundos, se proyectaría en 40. Está muy arriba, pero esto no me quiere. Pero yo veo cerrar ahí bien. Pero, o sea, reemplazando los tiempos independientemente,
esto se va a reflejar hacia arriba. Entonces es eso, muchachos. Yo sí quisiera pues de que ustedes hicieran pues estos puntos que nos quedaron faltando, 3, 4 y 5, y los últimos de acá, que es el 3, donde me dice que un tren se mueve a 20 metros por segundo y frena con una aceleración de menos 2 metros por segundo. ¿Cuánto es el tiempo que tarda en detenerse? Otra es una moto recorre partiendo del reposo con una aceleración constante en 10 segundos. ¿Cuál fue su aceleración? Para que ustedes lo hagan. Listo, yo ahí se los dejo. Bueno, entonces para que lo miren y ya ahorita les mando el video. Listo. ¿Cómo se sintieron? Bien, profe. Bueno, me alegra. Ustedes que tengan una feliz tarde. Bueno, profe, igual. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Feliz tarde.